Este mural es hecho por Eduardo Labraga Curvelo. Acá más o menos resalta el 7 de enero del 42, la fundación de la Federación Autónoma de la Carne, las tres palabras fundamentales, la unidad, la solidaridad, la lucha. Le hace un homenaje a la industria, pero el homenaje es al obrero del Castro, al obrero del SUI, al obrero del Nacional, a los trabajadores del Cerro en su conjunto. El abuso de los ingleses fundamentalmente en el Swift y el Armour, el frigorífico Artigas después, era de tal magnitud que esto que ahora uno ve de violencia doméstica o violencia en general, se vivía todas las mañanas en la puerta del Swift. Entonces, estas cosas hay que valorarlas desde la propia construcción de la Foica, que fue en aquella marcha una mañana del año 41, en el que se juntaron, yo imagino, los trabajadores del Nacional y el Swift, que nos quedaba más cerca, en el Campito de la Victoria, atrás de la fortaleza del Cerro, y les quedaba un poquito más lejos a los del Armour de Artigas, que venían caminando por Grecia y subían por Viacao. Y se unen en un gran abrazo, pero cientos de trabajadores, venidos del SUI, venidos del Nacional, y algunos trabajadores aislados que venían de otros mataderos o saladeros que habían en aquel momento. Eso lleva a un intercambio de ideas, y la idea se plasma en el 41 con ese abrazo, y el 7 de enero del 42 se funda la Federación Autónoma de la Industria de la Carne y Afines. Y yo lo defino en aquella expresión que en algún momento se constató que era cierta, que se dijo, bueno hijo, ahora tenemos sindicato. Y a partir de ello todo fue disposición para generar una plataforma reivindicativa que como Federación de la Carne, Federación Autónoma de la Carne, entendía los problemas de toda la industria frigorífica y afines, como se llamaba también. Los capitales extranjeros se retiran porque reclamaban del Estado, uno era el frigorífico SUI, un subsidio, porque el frigorífico nacional tenía un subsidio del Estado, pero el frigorífico nacional le aportaba al Estado, le daba al país no solo trabajo, no solo cultura, sino también que le daba plata para las escuelas, los hospitales, la seguridad, digo, lo que el Estado precisaba. Entonces, la exigencia de aportar como corresponde a la seguridad social. El término de los subsidios para acarrearles el ganado. El término de los subsidios para faenar el ganado. El término de los subsidios para exportar. Dijeron, no, esto no es así. Y se levantaron la cola y se fueron. Esa fue la situación. Del 40 al 50 hace esa inflexión, se retiran en el año 57, 20 de diciembre del 57, cerraron las cortinas. Dejaron todo lo que tenían porque ya habían ganado dinero, más que suficiente, como para que eso que quedaba ahí fuera chatarra que se fuera con el tiempo destruyendo. El gobierno de turno, obviamente, ante la ida de los ingleses, que mantuvieron frigoríficos en el sur de Brasil, que también tenía el mismo nombre, el Swift, tenía 12.000 trabajadores en la calle. Y tenía fundamentalmente los trabajadores del Swift y del Artigas. Ahí se generó un gobierno del Partido Colorado, con el sindicato Artigas, la idea de formar cooperativas. Se constituye EPSA, evidentemente hay movilizaciones a favor de eso, y hay instancias en las cuales
se concurre a ver a los parlamentarios, ¿verdad?, al Ejecutivo del momento. No hay que olvidarse, estamos en un sistema colegiado. Y bueno, y había distintas opiniones. Más todavía en estos libros que yo destaco acá aparecen opiniones partidarias de diferentes entidades, inclusive dentro de un propio partido. De todas maneras, se habilita el tema de entrar en funcionamiento. Lo que se dio a llamar Establecimiento Frigorífico del Cerro, Sociedad Anónima. La Federación de la Carne no estuvo de acuerdo con esa idea. Comenzaron desavenencias y finalmente el sindicato Artigas se fue de la Federación de la Carne, se atrincheró a donde hoy está la Intendencia y hay otros emprendimientos ahí, y creó la cooperativa. Pero la primera contradicción grande que era el rótulo. Si sos Establecimiento Frigorífico del Cerro, Sociedad Anónima, sos Sociedad Anónima, no sos cooperativa. Entonces, la creación de la cooperativa fue jurídicamente ocultar detrás la privatización de la industria de la carne. Y desgraciadamente enfrentar a trabajadores contra trabajadores. Vos en la cooperativa lo que hacías, tenías que comprar una acción y comprabas tu puesto de trabajo. Y acá, si bien el comienzo idealizó hasta una casa cuna en esa cancha, que está ahí, se iba a construir una casa cuna, todo se fue diluyendo en un carácter empresarial que de lo solidario no se habló más. Se habló, digamos, del funcionamiento de gestión empresarial. Eso lleva a una huelga en el 69 de 5 meses y medio, casi 6, que termina intermedio con una huelga de hambre, que queda uno de los sobrevivientes, que hace poco murió el segundo, queda Sisto Amaro, que es el compañero delegado en el directorio del BPS. Una huelga que cuenta con todo el frigorífico nacional, pero después cuenta con todo Casablanca, después cuenta con todo Fraivento. La Unión Obrera de Río Negro, donde no solo estaba Casablanca, estaba Fraivento, habían otros pequeños frigoríficos, llega aquí con las manos abiertas a unirse a la Federación de la Carne después de años de querer que la Unión Obrera de Río Negro llegara con los brazos abiertos acá. Si es una huelga, imagínense, de 5 meses y medio ocupados los estudiantes, los liceos, los curas apoyando, la iglesia, todo el movimiento social del cerro, las almacenes, dando gratis durante 5 meses y medio, sabiendo si iban a cobrar o no iban a cobrar lo que distribuía. Y en una huelga que era política más que económica. Y además el fenómeno que previmos pasó. El papel que jugaron los muchachos estudiantes del Liceo El Cerro nunca se escribió, alguien tendrá que escribirlo. Y bueno, y la FEU. Nosotros tuvimos una relación con la FEU, que el responsable sindical de la FEU era Rodrigo Arocena, y se vivió la huelga con nosotros en la FOICA. Sacamos un periódico con él estuvo en todas las barricadas, en todas las ocupaciones. Las facultades de medicina, atendiendo a heridos, porque era todos los días, no podía salir a la calle. La represión era total. El trabajador tiene que, y va a pelear con esa convicción que peleamos nosotros. Primero, si es buen trabajador. Porque un tipo que no es buen trabajador no le toma cariño al trabajo. Hay que tener amor por lo que uno hace, dónde lo hace, con los compañeros que lo hacen. Porque además, en todas esas batallas que son en serio, que Henry Britos una vez decidió todo eso, un obrero por donde lo miren, dijo,
Estábamos tratando de encontrar explicaciones y dijo, y estamos dispuestos a morirnos. Y yo creo que esa es una gran definición. Estábamos dispuestos a morirnos. Y por eso íbamos y volvíamos, y íbamos otra vez, y todas las veces que fuera necesario. Eso es no un arranque de valentía, sino producto de la madurez, de la conciencia de la clase obrera, de los trabajadores de los frigoríficos, que sabíamos por qué peleábamos. Peleamos por la fuente de trabajo, peleamos por la vida del cerro, la vida de la teja, la economía del país, o sea, teníamos conciencia de que nuestro rol era ese. Nos ganaron. Nosotros salimos por el 14 de abril, creo que fue, declaramos la huelga, y entramos a fines de agosto. Nos ganaron, y nos ganaron de tal manera que inclusive no pudimos fortalecer el frente de defensa, ¿verdad?, de lo que podía ser la actitud esa, que acá se tradujo de esta manera. Nos echaron a 105 empleados, uno de ellos creo que se reintegró después, y 400 trabajadores obreros fueron mandados a la orden sin retorno. Con la quiebra del Nacional y el cierre en el 79 de la última matanza y su cierre en el 80 y en el 89 del frigorífico Artigas, que por suerte cayó en manos de la UDELAR por un lado y del PTI, que hoy es una realidad. Los otros lugares, como el SUI, que está desmantelado, que lo tiene el FUSMA, y el Nacional, que hoy está un proyecto de gas, la industria frigorífica se fue al interior. Los capitales privados uruguayos en aquella época y los capitales argentinos hicieron la Dolce Vita con eso. Comenzaron una etapa de modernización vinculado al gran capital que mueve la industria frigorífica en Argentina, en Brasil. Es más, han dejado crecer la influencia de estas transnacionales en la vida política del país, que vos ahora te vas de acá y te compras un kilo de pulpa en la esquina para llevar a tu casa y la estás pagando al mismo precio que un kilo de pulpa que Uruguay exportó a Nueva York. Después del 90, en la plena dictadura y después con gobiernos sucesivos, se fue extranjerizando totalmente. Estamos hablando de que se extranjerizó el producto más valioso del Uruguay. ¿Qué pasa después con el tema de la FOICA? La FOICA sobrevive hasta el año 92 con su carácter de federación activa, ¿no? Y nos fuimos jubilando, y con la jubilación cambiamos un poco la situación. Ya nuestras generaciones están muy viejas, y luego la nueva industria frigorífica es harina de otro costal. Nosotros hoy somos Asociación de Jubilados de la Industria Frigorífica, AJUPEN FOICA, solo por el hecho de haber evitado que esos lugares emblemáticos y que formaron parte del patrimonio de los trabajadores, porque fueron hechos con bonos de aportes desde su jornal, un préstamo que la Caja de Compensación había dado, que se pagó religiosamente, consideramos que siguen siendo nuestros patrimonios. Entonces, bueno, atendiendo esa actitud de la gente y lo demás, organizamos la Asociación de Jubilados en la Industria Frigorífica. Tal vez si no hubiera ocurrido ese evento no lo hubiéramos logrado. Pero hoy estamos ahí sosteniendo este pabellón enorme, incorporándole nuevas cosas. Y hoy este mural le va a quedar para los que vienen, pero los viejos hicimos todo esto que ustedes ven en esta casa,
para ustedes, para los jóvenes. Tantos estudiantes del cerro, no del cerro, para el Uruguay en su conjunto hicimos esto.